Mi nombre es María Estela Nogués. Realmente yo digo que soy bautizada María Estela y después conocida por Nené, pero hice en la escuela industrial, en aquel entonces cuando yo ingresé, había un curso que era como un curso volante de cocina y dietética. Y nosotros éramos unas gurisas chicas, pero queríamos aprender a cocinar. Y porque aparte teníamos madres que cocinaban muy bien y nosotros un desastre. Así que con una amiga nos inscribimos y empezamos a hacer ese curso que era solamente de cocina y dietética. No era el curso del hogar, que en aquel entonces también se daba, sino que era un curso volante que había, que teníamos una profesora que se llamaba Raquel de la Fuente, que nos daba dietética, y la profesora que nos daba cocina, que creo que venía de Montevideo, se llamaba Hortensia Bastón de Seoane. Estábamos en cuarto año del liceo, o sea, yo tenía 16 años, y íbamos de tarde al curso de cocina, que aparte era lindísimo porque cocinábamos y después lo comíamos, así que poníamos la mesa y después de lo que habíamos hecho lo terminábamos consumiendo, así que también era lindo. Y después, como a los 3 años, me inscribí en el curso que se llamaba en aquel entonces Secretariado Comercial. Durante todo este periodo de lo que estoy diciendo, el director del liceo era Pedro Loruso, aparte había sido profesor mío en el liceo de Historia y de Geografía. Y en ese momento estaba de director en la Escuela Industrial, UTU, y fue profesor mío de taquigrafía, que yo creo que ahora lo que vendría a ser como administración de empresa, de aquel entonces, no creo que no dan taquigrafía, pero en aquel entonces teníamos taquigrafía, teníamos historia del derecho, teníamos contabilidad y teníamos dactilografía, aparte también que había que escribir como mínimo 17 palabras por minuto, sin mirar el teclado, aparte porque eran estrictos, no se podía mirar el teclado, y bueno, y aprendimos a escribir, además que eso me sirve para escribir en la computadora. En aquel entonces, ir a UTU era como que de segunda. No ibas, había que ir al liceo, tenías como cierta categoría, porque me acuerdo que alguna de mis amigas me decía, ¿vas a ir a la escuela industrial? Y sí, voy a ir a la escuela industrial. Y bueno, y gracias a que fui a la escuela industrial, después yo en esta época de mi vida que he trabajado en muchísimas cosas, trabajé como secretaria en un momento en INSA. O sea que era industrializadora del maíz, teníamos en la parte de Nor Suiza, y en la parte de Nor Suiza yo estuve ahí en la parte de la secretaría en ese entonces el jefe era Juan Pesano. San Carlos era otra cosa. San Carlos era otra cosa. En ese año del Bicentenario, los que cursamos y aprobamos, nos entregaron una medalla, que es la que les mostraba recién, una medalla como de recuerdo de que habíamos hecho UTU, Escuela Industrial decía, en la medalla dice Escuela Industrial, que habíamos aprobado en el año del Bicentenario de San Carlos. O sea que bueno, así que todo eso. Pero yo digo que en la vida lo que tú vas haciendo siempre te va aportando, y para una cosa u otra siempre vas a sacar lo bueno y lo positivo de lo que aprendiste. Y nosotros teníamos una máquina para cada uno, aparte. No me acuerdo cuántos alumnos éramos en el curso de secretariado comercial, pero éramos del salón no sé si tienen números los salones ahora, pero entrábamos y el salón que está a la derecha y que tenía unos bancos altos, que yo creo que los cambiaron, esos bancos altos no están ahora, y teníamos casi el salón lleno de compañeras y de compañeros, ¿no? Sí, estaba bien. Y cuando hice el curso de cocina también, en el curso de cocina, que eran los salones de abajo, teníamos todo lo que necesitábamos, todo lo que era para servir la mesa y para cocinar. Y teníamos para todas. Mira, yo soy psicóloga social, y entre todas las cosas que he hecho en mi vida, también soy apicultora, así que de todo un poco. Y también fui peluquera. Pero en realidad a mí me parece que de cada cosa que tú haces te va a significar un aporte para tu vida. Y depende de cómo lo capitalices, es cómo lo vas a volcar. Cuando yo dije a mis compañeras,
del liceo y el grupo mío de amigas con las que salíamos y estábamos, que íbamos a ir a Butu, me acuerdo que algunos decían, pero tú estás loca, vas a ir a Butu. Y era como, ir a Butu era como de menos. Y sí, y eso me sirvió para estar en una cantidad de lugares y enfrentar una cantidad de situaciones que hacen a la vida y a la vida de hoy, porque si no vamos marcando estos prejuicios que tenemos con lo diferente y hay que integrar lo diferente. Bueno, la verdad es que es cierto que en San Carlos pueden haber menos oferta de carrera. Pero también, y fuera de cámara, diríamos, recién comentábamos que si bien es cierto que no hay, yo tengo un nieto que está estudiando mecánica automotriz y tiene que ir a Maldonado, porque aquí no hay, y antes había, porque tengo un hermano que es electricista de autos y hizo en la UTU, o sea que era una posibilidad que antes había y que ahora no está en Maldonado. Ahora, lo que sí me parece es que también tenemos que reconocer que Maldonado, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEA, dice que es de aluvional población. Y es cierto que Maldonado es de aluvional migración que vienen y que pueblan y tenemos extendido. Tenemos uno de los departamentos que crece en población, cuando hay otros en un país chiquitito que cada vez decrece, en lugar de crecer como correspondería. Maldonado crece, es uno de los departamentos que crece por la migración que viene. Y sí me parece que Butu ha sabido acercar a contextos como por ejemplo la Capuera o Cerro Pelado u otros contextos, ha sabido acercar para que tengan los adolescentes la posibilidad de acercar. Yo acompaño un programa de becas desde hace 17 años. Yo trabajo en la iglesia, pero nosotros no hacemos proselitismo católico, así que voy a aclarar. Trabajo en la iglesia, en la Pastoral Social Cáritas, y hace 17 años tenemos un programa de becas para estudiantes de secundaria de contextos de pobreza. O contextos que han sido vulnerados, diríamos, y nosotros lo que hacemos es entregarle los útiles y los uniformes y el seguimiento durante el año. Nos hemos encontrado, nunca en la vida nos habíamos pasado por la cabeza que un chico con 72 faltas, no en UTU, en el liceo, lo pasara. Pasó de primero a segundo con 72 faltas. Le pusimos nosotros, no puedes tener tanta cantidad de faltas. Logramos que tuviera 68. De segundo a tercero pasó con 68. En tercer año le dijimos, bueno, aquí no va más. Tú tienes más de 50 faltas y no pasas. O sea, nosotros, la institución te pasará. No, en nuestro programa nosotros no podemos aceptar porque nosotros consideramos que 30 faltas ya es un disparate. 70 y pico y 60 y pico ya es no puede ser. Bueno, el año pasado fue a repechaje a 6 materias y como él consideraba de que no era divertido, entonces por mucho que le explicamos que va a aprender, no va a divertirse, que va a divertirse a otros lugares, no hubo manera. Y entonces, ¿cómo puedes cambiar la mente, la mentalidad de los chiquilines, de los gurises? Y cómo... Y otra cosa que me parece, que en mi época, yo creo, ojo que voy a hablar de los docentes ahora, pero que habían docentes que tenían puesta la camiseta de la docencia y querían que los gurises salieran adelante. Y a mí me parece que, no voy a decir que todos, ni voy a meter a todo el mundo dentro del mismo saco, que es un empleo y van porque es un empleo y le pagan. Y eso de fortalecer, entusiasmar y hasta apasionar por una materia a los gurises, como podíamos haber tenido nosotros, docentes de esa índole, diríamos, como esto que digo que el profesor Loruso nos enseñó taquigrafía, nos hizo amar la taquigrafía. Yo hasta hace poco todavía escribía con algún signo cuando redactaba, porque todavía me acordaba, lo mismo que una profesora de literatura que tuvimos en el liceo, la Queca Mautone, que de mi generación la deben conocer, yo amo leer, y fue Queca que nos enseñó la lectura. Sí. Entonces, todo eso que es con la pasión que te lo enseñan,
Me parece que eso, como, no te voy a decir que no haya, hay, pero son pocos. Han logrado hacer cosas los chiquilines de UTU y salir con oficios. Teníamos una chica, una gurisita que ingresa con nosotros con 14 años, que viene, ¿viste? Esto que decía de aluvional, migración, vienen de colonia. El padre se le enferma, el padre se le muere y a los 2 años se le muere la madre. Ella queda sola en el asentamiento del Balneario Buenos Aires y hacía cocina. Esa gurisa, con una fuerza y una resiliencia impresionante, terminó cocina, el curso de cocina profesional que da UTU en Maldonado, donde sale con trabajo, y ahí trabajó 2 años, y eso le significó para ella, o sea, es una posibilidad impresionante si es bien aprovechada, porque esta chiquilina que queda sin nadie, porque la familia vivía en Soriano, y ella estaba ahí, los vecinos eran quienes la rodeaban, y ella puede enfrentarse a la vida con un trabajo que tenía y el acompañamiento que le hicieron también en UTU de Maldonado. Así que yo creo que bien encarado puede ser muy interesante. Y para los chiquilines de hoy en día, en que hay una cantidad de ofertas que pueden tener como futuros trabajos, que no todo el mundo tiene que ser técnico profesional, licenciado en literatura, licenciado en no sé qué, licenciado en no sé cuánto, sino hay que toda una cantidad de trabajos que se pueden hacer, que son manuales, pero que son trabajos dignos y que se pueden llevar adelante, y que hoy tenemos una oferta en el mercado impresionante. Bueno, también que UTU responda a esa oferta del mercado generando nuevas aperturas de cursos. Y bueno, la verdad es que me deja siempre lo que decía recién, ¿no? Que yo creo que en cada uno de los, por supuesto que tengo muchos años y que he hecho muchos cursos y he andado mucho en mi vida, y también creo que depende de cada uno el sacar los aportes de cada una y que hacen y que conforman el todo de lo que una persona es, ¿no? Si tú sacas un poquito de un lado, un poquito de otro, un poquito de otro, un poquito de otro, de todo te puede enriquecer. Y que depende de nosotros el tener como esa mirada integradora o esa mirada disgregadora. Y yo creo que hoy en día, que parece que estamos enfocados a destruir al otro para decir que yo soy mejor, yo creo que tenemos que tener una mirada integradora y complementaria de que entre todos se pueden lograr cosas. Y que cuanto mejor seamos como comunidad y mejor seamos como sociedad, vamos a aportar a lo que es el bien común, que es en definitiva lo que todos queremos, ¿no? Que sea lo mejor para todos y para todas. Bueno, mi nombre es Rubén Plada y mi actividad profesional fue en el área de electricidad. Fui maestro técnico de electricidad muchos años, sobre todo en UTU, ya que también trabajé en secundaria. Comencé mi actividad profesional como docente en UTU en el año 1976 y trabajé, o me retiré, mejor dicho, para acogerme a la jubilación en el año 2013. Así que fueron 37 años continuados de docente en UTU y 23 en secundaria. Mi razón de dejar secundaria fue porque comencé a concursar para distintos cargos dentro de la UTU, donde el primer cargo por el cual concursé fue para maestro técnico, coordinador de talleres. Para mí, personalmente, un cargo muy importante, que lamentablemente hoy ya no existe más. Es decir, era un docente que se encargaba de coordinar todas las áreas industriales de la escuela. Es decir, había un trabajo conjunto, yo coordinaba con carpintería, con electricidad, con mecánica, y creo que era un apoyo muy importante para todos los docentes de taller. Tuve 5 años en ese cargo de coordinador de talleres de la Escuela Técnica de San Carlos y surgió un concurso para directores
de los departamentos 33, La Valleja, Rocha y Maldonado. Bueno, ahí me presenté y salí bastante bien en el concurso y tomé la subdirección de la Escuela Técnica de Maldonado. Mucha gente en esa época me preguntaba por qué tomaba una subdirección y no una dirección, cuando podía haber tomado en varias escuelas de los distintos departamentos. Yo en ese momento era funcionario de casinos y trabajaba en el Casino San Rafael, que es un casino icónico dentro de Maldonado, y todo el mundo sabrá todo lo que sucedió después. Y trabajé desde el año 1975 hasta que el casino cerró en 1997, y ahí me trasladaron para el casino Nogaró, donde trabajé un año más y ya no era lo que a mí me gustaba, es decir, el casino que a mí me gustaba, y me retiré con los incentivos que dieron en el año 2002. Tuve varios años como subdirector, acompañando a una directora, éramos dos encargados de dirección, hasta que dicha persona se retiró, se trasladó a otra escuela y tomé la dirección de la Escuela Técnica de Maldonado. En ese momento la Escuela Técnica de Maldonado era bastante compleja porque prácticamente eran 3 instituciones dentro de una sola. Es decir, estaba el Centro de Ciclo Básico Tecnológico, que está por la calle Santana, estaba la Escuela Técnica de Maldonado, y en el año 2012 se inauguró como anexo a la Escuela Técnica de Maldonado la Escuela de Alta Gastronomía de la Parada 12. Es decir, en ese momento era encargado de 3 instituciones educativas, lo que me llevó a prácticamente tratar de jubilarme lo más pronto posible. Lamentablemente nos estamos refiriendo a casi 50 años atrás, y la situación era muy diferente a la actual. Es decir, los cursos que dictaba la UTU eran cursos de ciclo básico con una parte de taller. Es decir, era como hacer el primero, segundo y tercer año de secundaria. Y había cosas que hoy son casi inconcebibles. Primero, que la UTU estaba considerada como donde debían ir los alumnos que tenían menos capacidad. Es decir, en la propia primaria aconsejaba a aquellos alumnos que tenían mayores dificultades que no fueran a la secundaria, que fueran a UTU, porque UTU era más sencilla y le daba de pronto una posibilidad que iban a hablar francamente, patinar en secundaria. Y otra cosa que hoy es insólito es que los cursos del interior del país que dictaba la UTU eran de mucho menor calidad que los cursos que se dictaban en Montevideo. Por ejemplo, una escuela técnica de Montevideo en el ciclo básico tenía asignaturas que no teníamos en el interior. Y quiero ser claro, le faltaba física, química, ciertas matemáticas, y eso lo comprobé en mi propia persona. Es decir, yo hice hasta preparatorio, que en aquel momento era secundaria, y a su vez hacía la escuela técnica. Al terminar la escuela técnica, de los 3 años, que era el ciclo básico, me interesó ir a Montevideo a estudiar, a hacer un curso técnico, porque los cursos técnicos en esa época se dictaban solamente en Montevideo. Y en esa época entusiasmé a varios compañeros y fuimos varios compañeros a estudiar los cursos técnicos a Montevideo. Pero dio la casualidad que todos los que fueron conmigo solo habían hecho UTU, no tenían la base de secundaria. Y lamentablemente todos tuvieron que regresar porque fracasaron.
El único que pudo continuar hacia adelante fui yo porque tenía otra base. Tenía la base que me había brindado secundaria. En ese momento no había docentes graduados con un título docente, valga la redundancia. Es decir, se abastecía de profesores del área industrial. Es decir, por ejemplo, en electricidad, la mayoría de los docentes eran electricistas de la zona, con mucha experiencia. De pronto le faltaba didáctica, le faltaba el conocimiento para enseñar, para transmitir, pero tener el conocimiento práctico que a veces hoy veo que falta. Por ejemplo, los de carpintería eran todos profesores de carpintería que trabajaban en la mayoría de las carpinterías de Maldonado y San Carlos. Es decir, había mucho más conocimiento práctico de los docentes que lo que hoy veo. Es muy importante tener conocimiento de la formación de la escuela técnica, que en aquellos momentos no era técnica, era escuela industrial. Es decir, el término técnico tiene muy pocos años. San Carlos hace 100 años atrás, estamos hablando en 1925, comienzos del siglo XX, era la ciudad más importante del departamento de Maldonado. ¿Por qué? Porque todavía no había explotado el tema turístico. Maldonado tenía menos población, a su vez mucho menos mano de obra de la que tiene hoy. Hoy la realidad superó todas las expectativas, sobre todo por el desarrollo turístico que ha tenido esta zona. En ese momento el polo industrial, comercial, agrario era San Carlos. Tanto es así que hay cantidad de empresas que la gente no tiene idea que se iniciaron en San Carlos. Por ejemplo, la compañía de ómnibus Codesa se inició en San Carlos, es de San Carlos. ¿Por qué? Porque era el punto neurálgico del departamento. De ahí salían para todos los balnearios del oeste, es decir, La Barra, Manantiales, que fueron balnearios creados por carolinos. Es decir, la zona o la seccional segunda, que es la seccional de San Carlos, comienza pasando los puentes ondulados, los puentes de La Barra. La Barra pertenece a la ciudad de San Carlos, hasta la laguna Garzón. Es decir, por lo tanto, era muy importante San Carlos en esa época. Tenía fábricas tan importantes como la INSA, que era la industrializadora de maíz, donde se creaban de la Nor Suiza. Es decir, tenían cantidad de empresas, sobre todo, por ejemplo, en la parte de herrería, es decir, todas las máquinas cosechadoras de los campos que correspondían a la zona rural se reparaban en San Carlos. Por lo tanto, en ese momento era la ciudad más importante. Acá me sale un poco la parte de que dice que los carolinos son muy especiales en el tratamiento de la ciudad. Y en esa época existía una ley que hoy sería ridícula, que solamente se podía crear una escuela industrial por departamento. Es decir, en cada departamento podía existir solamente una escuela. Al crear San Carlos, no tuvo sentido crear Maldonado, o no hubo posibilidad política de crear Maldonado. Y también puedo explicar que la fundación de la Escuela Técnica de Maldonado fue algo muy especial, muy especial. En esa época se consideraba que era muy importante la zona de Maldonado por el clima marítimo que tenía. Entonces, mandaban muchos niños con problemas respiratorios a que se radicaran en Maldonado. La mayoría eran de casas de salud, de casas de la pobreza que en ese momento, lo que sería hoy el INAO. Y venían a familias que tuvieran poder adquisitivo para poder
ubicarlas, es decir, trataban de ubicarlas en casas de familia. En ese momento hubo una comisión de damas distinguidas, por no decir otra palabra, o de gente adinerada de Maldonado, que crearon una comisión de 5 o 6 damas de la sociedad para tratar de lograr crear ciertos cursos en Maldonado para esos niños que estaban radicados en sus casas y no tenían otra actividad que la actividad familiar de la casa, más nada, y querían que aprendieran en un oficio o algo. Hubo una persona muy importante que los apoyó, que fue Francisco Mazzoni. Hoy Francisco Mazzoni es recordado por el museo, pero en ese momento Mazzoni era el director del Liceo número 1, que era la única institución de nivel secundario que existía en Maldonado, la única, el Liceo número 1. Él era una persona muy abierta, una persona muy inteligente, que tenía un panorama muy claro de la situación y las apoyó a estas mujeres. Y en el año 1929, es decir, varios años después que San Carlos, pudieron lograr, con el apoyo económico de esta señora, la Escuela Técnica de Maldonado. Como ustedes pueden ver, las dos escuelas fueron creadas por distintas formas, por muy distintas formas. Y hay hechos muy puntuales que la gente pronto hoy, ya a esta altura, no conoce, que la escuela técnica, o industrial, mejor dicho, en esa época, de San Carlos, se llamaba Escuela Agroindustrial. Escuela Agroindustrial de San Carlos. ¿Por qué? Porque tenía cursos agrarios. Hay un hecho muy puntual, que no sé si estará todavía, pero hasta hace 4 o 5 años estaba. El escudo principal que está en la puerta de entrada, si ustedes lo leen y se fijan, van a ver que dice Escuela Agrario, está tapado con pintura blanca, lo agrario industrial. Es un hecho que tiene, o un escudo que tiene 100 años. No sé si todavía estará, pero hasta hace 3 o 4 años estaba. Un hecho muy interesante. Como también es muy interesante, donde viste la cancha de básquetbol, estaban los viñedos. Habían viñedos. Hay fotos de esa época, de esos registros que cuando hubo una exposición por los 90 años de la Escuela Técnica de Maldonado se expusieron. Y también plantaron muchos árboles frutales. Todo por la calle de los fondos, que es Severio, se habían plantado frutales, estaba todo cubierto de frutales. Hasta hace 4 o 5 años atrás había unos árboles gigantescos que son frutales justamente de esa época, es decir, estamos hablando de muchos años. Y aunque ustedes no crean, eran ciruelos. En una época daban ciruelas que nosotros como alumnos, yo como alumno, íbamos al fondo a comernos las ciruelas. Bueno, con respecto a la estructura del edificio, también existen varias anécdotas, que algunas son ciertas y otras no. En esa época, estamos hablando del siglo XX, el comienzo, a fines del XIX y XX, había un señor que se llamaba Jacinto María Alvariza. Jacinto María Alvariza nació en San Carlos, pero no vivió, o vivió muy poco en San Carlos. Fue un político connotado de la época, fue senador, fue representante nacional y un hombre que trabajó siempre en Montevideo y en Buenos Aires, hizo muy buen capital. A su vez, era hacendado, es decir, tenía mucho campo y en sus reiterados viajes a Europa conoció lo que eran los hospitales públicos de Europa. Y pensó en esa época hacerle un regalo a la ciudad natal de él y regalarle un hospital para la gente pobre. Muy loable su intención de crear un hospital público que en ese momento no existía. Y
lo que sería en ese momento la Junta Política de San Carlos le donó un terreno para que él edificara la escuela. Pero da la circunstancia que el terreno que le donó es donde hoy está la Escuela 8, enfrente a la Escuela 8, que está en Severio y Carlos Regle. Le donó ahí el terreno. Pero él consideró que era un terreno muy chico, a su vez tenía mucho pozo y muy bajo, que en esa época se inundaba. Entonces él hizo una proposición de que le dieran la manzana que estaba enfrente a la plaza 19 de abril, famosa, conocida por Plaza de la Cuchilla. Y el acuerdo demoró años y le pidieron una suma de dinero porque valía más ese terreno, y él puso el dinero para el trueque de esos terrenos. Bueno, ahí comenzó a hacer el edificio para justamente hacer una escuela técnica o la escuela industrial. Es toda la parte de delante, es decir, lo que hoy sería, lo que conoce la escuela, el salón 1, 2, 3 y 4. A su vez tenía los baños, estaban retirados de la escuela. En ese momento la actividad era diferente, es decir, no existían los baños dentro de la propia institución, y lo hizo en el fondo. Bueno, ¿qué pasó? Por problemas políticos tuvieron años para autorizar que ahí se crearan los cursos. Y nunca se crearon. Todos problemas políticos. Es decir, él hizo todo, lo entregó al Estado y nunca llegó a poderse crear la escuela. ¿Qué pasó? En esa época hubieron, como hubo acá hace unos años una pandemia, hubieron varias pandemias. Y ahí es donde la gente se confunde. En el año 1901 y 2 hubo una pandemia muy grande de viruela. Entonces, ¿qué pasó? Eso estaba deshabitado. Y si ustedes hoy van a ver que en el salón 3 y 4 de la escuela, los que están adelante, tenían unos sótanos bastante importantes. Tan importantes que después de los años se editaron cursos ahí. Yo personalmente hice mi curso de electricidad en uno de los sótanos. El primer sótano abajo, el salón 4, era electricidad, el sótano, el salón 3, era carpintería. Es decir, que por lo tanto esos sótanos subsistieron muchos años. Luego de esa epidemia de viruela, hubo una epidemia de fiebre tifoidea unos años después, y también hicieron ahí tipos, no digo una sala de auxilio, pero prácticamente depositaban a los enfermos, los ponían en aislamiento en esa zona. Por lo tanto, llegó el año 1925 y todavía seguían las tratativas políticas de que se creara la escuela en ese local. Y en ese momento hubo una resolución o un mandato de Montevideo de hablar con este señor, Jacinto María Alvariza, de poderlo comprar para hacer una escuela ahí. Y le entregaban un terreno donde hoy está realmente el hospital, es decir, donde hoy está radicado el hospital. La condición era que él hiciera el hospital. Le entregaban el terreno, pero él tenía que hacer el hospital. Y la escuela ya estaba instalada en el año 1925, donde está hoy. Entonces él, el dinero que obtuvo por la venta de ese local, lo invirtió en la creación del hospital.
Si ustedes hoy se fijan, la escuela se llama, en la calle, que después le pusieron el nombre, que pasa por la escuela técnica, se llama Jacinto María Alvariza. Y el hospital no se llama Jacinto María Alvariza, se llama Florencio María Alvariza. ¿Por qué ese detalle? Porque él exigió, y la única exigencia que puso, que el hospital llevara el nombre de su padre. Hecho loable de este señor que hizo grandes obras por San Carlos y que debería ser reconocido de otra manera. Vuelvo a repetir, el hospital se llama Florencio María Alvariza porque él exigió a las autoridades en esa época que llevara el nombre del padre. La escuela cuando se inició, la dirección estuvo ocupada, que no recuerdo ahora el nombre, por una docente, por una mujer, una docente. Fue la primera directora de la Escuela Técnica de San Carlos. Pero a los pocos meses hubo un concurso, un llamado concurso, para efectivizar un docente, para poder lograr tener una dirección con mayor proyección y con mayor tiempo de trabajo. Ese concurso se realizó en Montevideo y lo ganó un ingeniero agrónomo, muy conocido, de una familia de San Carlos, llamado Dante Bianchi. El ingeniero Dante Bianchi era un hombre con una formación técnica muy importante, a su vez muy de crear proyectos y trabajar sobre los mismos. Como la escuela era escuela agrario-industrial, él fomentó la parte bastante, la parte agraria. Tanto es así que se daban cursos de carpintería, cestería, tejido, corte y confección, que eran lo más clásico. Pero también, debido a tu pregunta, se dictaba un curso de lechería, porque habían muchos tambos en la zona. A su vez, comenzaba lentamente la parte turística de Punta del Este, que requería leche justamente. Entonces los tambos de San Carlos enviaban leche a Maldonado. Entonces, ¿qué hizo este señor? Como no tenía para hacer práctica, habló con los tamberos de la zona y las prácticas se realizaban en los tambos. Es decir, en los propios tambos se realizaba la parte práctica del curso de lechería. A su vez, por impulso de este señor, en el año ya a finales de la década del 20, consiguió un anexo para la Escuela Agrario Industrial de San Carlos, que es el local donde hoy está instalada la Escuela Agraria. Que a partir de ahí se empiezan a crear cursos agrarios en la Escuela Agraria, que era anexo a San Carlos. Él era el director de las dos escuelas. Llegó un momento que era el director de las tres escuelas, de la Escuela de San Carlos, la Escuela de Maldonado y la Escuela Agraria de San Carlos. Hoy por hoy, una cosa importante es que la Escuela Agraria de San Carlos lleva el nombre de este señor. Se llama Escuela Agraria Ingeniero Agrónomo Dante Bianchi. También tuvo participación a los años en la que hoy no existe, de la Escuela de Silvicultura, que existió cerca del Jahuel, una escuela de silvicultura dependiente también de la parte agraria de San Carlos. Bueno, es una pregunta bastante interesante. En los años 90, en la administración de los años 90, surgió una idea, porque el tema de la enseñanza en sí, que yo la he vivido y la viví muchos años,
es que se crean cursos o se crean programas o se hacen reformas y nunca se evalúan. Es decir, yo hice el curso de liceo en el año 41, con el plan en 1941, que era de primero a cuarto, ciclo básico, después trataban los distintos preparatorios. Luego surgió la reforma en secundaria del año 2063, que era el liceo piloto, donde se le incluían modalidades, parte de talleres, y que me disculpe secundaria, pero la palabra trabajo secundaria y gusto siempre fue mala palabra. Es decir, la parte de secundaria siempre tuvo una tendencia a la parte humanística, lógicamente con la influencia francesa de nuestra educación. Es decir, la parte tecnológica en secundaria nunca anduvo. Y hubieron distintos cambios de programa, en el 76, en el 91, 95, 98, 90, y todo y ninguno se evaluó. Es decir, a veces no llegaban a la culminación de los 6 años lectivos y ya cambiaban de programa o hacían otra reforma. Todo bajo el tinte político del gobierno de turno. Y eso llevó a muchos problemas. En el año 95 decidieron en UTU crear 30 escuelas especializadas en el país. Además, borrarlas del plan. Aunque parezca mentira, hay que ver en la historia y revolver para poder comprobar lo que estoy diciendo. Decidieron crear centro especializado, que en cierta manera estaba de acuerdo, pero con 30 centros que querían crear en todo el país, había gente que quedaba fuera de la enseñanza. Es decir, todo aquel que quería aprender un oficio no había lugar. La Escuela Técnica de San Carlos la designaron como Escuela de la Construcción. Los docentes de aquella época y alumnos posiblemente se acuerdan. Retiraron todos los cursos, carpintería, mecánica, tornería, herrería, los cursos de la parte de vestimenta, todos los cursos femeninos, para crear la Escuela de la Construcción. Es decir, en San Carlos se iba a dictar solamente cursos de la construcción. Estamos hablando de la década del 90, que en ese momento yo era el coordinador de la escuela. Yo me opuse en ese momento, y me acuerdo como si fuera hoy, le dije a la directora general que vino de UTU como tirando cohetes con la formación de la escuela, que no fuera a ser de que nos sacara todos los cursos, nos nombraran Escuela de la Construcción y después no crearan nada o no nos dieran los recursos convenientes, que no nos dejaran la escuela, nos sacaran el techo y nos dejaran con la viga solamente. Prácticamente me hicieron un sumario, se imagina. Y fue lo que sucedió, porque luego cambió el tinte político, por no expresarme de otra manera, y quedó todo en la nada. La Escuela Técnica de San Carlos quedó en la nada. ¿Por qué? Porque se habían llevado todos los tornos para Montevideo, habían barrido con todas las máquinas de mecánica, habían sacado toda la parte femenina, donde tenían máquinas industriales en el área de vestimenta, por ejemplo, toda la parte de tejido, que tenían todas máquinas industriales. La escuela quedó vacía. ¿Por qué? Porque iba a ser Escuela de la Construcción. El único curso que quedó antiguo fue por una lucha constante que tuve, y la encaré por el lado de la construcción, fue instalaciones eléctricas. ¿Por qué? Porque como instalación eléctrica está vinculada a la construcción, me permitieron como un regalo, como algo para que me callara la boca, continuar el curso de instalación eléctrica.
Hasta hoy la escuela se está recuperando. Es decir, han pasado más de 30 años y recién la escuela se está recuperando, debido al trabajo incesante de los directores de turno, de la parte de la población, de que la escuela fuera creando nuevos cursos, de poder traer nuevos cursos, porque la realidad en ese momento la escuela prácticamente dejó de existir. Es cierto que los cursos en este momento han bajado de nivel. Han bajado de nivel. Es decir, la última reforma que se hizo fue la creación de los bachilleratos tecnológicos, que estoy de acuerdo que fue un buen logro en ciertas áreas, sobre todo en áreas nuevas que antes no existían, como por ejemplo informática. Y eso repercutió en que los cursos técnicos de la época anterior, que eran cursos de formación terciaria, donde eran 4 años y eran mucho más profundos en su nivel que los bachilleratos de hoy. Por ejemplo, San Carlos tuvo el primer curso de bachillerato del interior que se creó, que fue en instalaciones eléctricas, donde la mayoría de los docentes que hoy están actuando en la enseñanza salieron de esos cursos, con muy buena formación. Creo que sí puede existir de que bajamos el nivel, así hay mayor promoción y eso repercute en que haya mayor egreso de alumnos y eso permite crear una falsa fantasía de que estamos mucho mejor. Y la verdad que hoy no estoy en la educación. Es decir, sería un atrevimiento mío hablar sobre lo que sucede hoy y lo que sucede antes. Pero en cierto grado veo que las obligaciones son menores. Bueno, yo creo que los cursos de adultos son muy importantes y más que nada hoy con la revolución tecnológica que existe. Es decir, hoy la tecnología ha invadido en todos los campos y como podemos ver, en cualquier hogar hay tecnología, en cualquier automóvil hoy tiene una parte muy importante de tecnología. Es decir, debemos educar a los jóvenes para el futuro, para lo que ya llegó, prácticamente no es futuro, es presente. Yo creo que lo que le falta en la educación o la enseñanza es más que nada recursos económicos, es decir, que una vez por todas, la parte política invierta en educación, porque yo hoy voy a la escuela y es la misma escuela que yo fui hace 50 años atrás, y no puede ser. Podrá haber un poco más de equipamiento, pero yo hablo con docentes y con directores y tienen las mismas carencias que tenía yo hace 20 años atrás. Están en estado lamentable los locales, eso solamente basta ir y comprobarlo, donde debería haber una reforma de esas escuelas y poder comenzar la reforma y terminarla. Porque la última gran reforma que se hizo en San Carlos lamentablemente quedó a medias, no se llegó a cumplir la totalidad de la misma. Y eso implicó los problemas graves que tienen diariamente, y no digo nada cuando hay problemas atmosféricos como puede ser temporales o grandes problemas en invierno sobre todo. Con respecto a los cursos también hay que necesita un apoyo en la parte de equipamiento, porque el chiquilín que va al auto va a trabajar con herramientas que de pronto ya están en desuso, que ya no se usan más, que prácticamente no existen. Va a ir a la realidad
y va a aprender el oficio lamentablemente en la obra o trabajando, no en la auto. El auto puede darle los primeros pasos, pues el auto le puede dar hoy por hoy una introducción a lo que sería el oficio, pero debemos contar con mayor material, mayor equipamiento para poder lograr que sea útil verdaderamente lo que está aprendiendo. Mira, mi labor la cumplí, ya que estamos hablando de un tema netamente político, con los 3 gobiernos de turno. Y no me gustaría hablarlo de la parte política, pero trabajé con el Partido Colorado, trabajé con el Partido Blanco y trabajé con el Frente Amplio. Los 3 me desilusionaron. Es decir, en ningún periodo hubo un avance notorio o una entrega notoria de recursos para que la enseñanza saliera a flote. Hubieron reformas importantes, por ejemplo, que permitieron ciertos avances, pero lamentablemente luego volvía otro alineamiento político y se desechaba todo lo anterior. Es decir, es como que empezamos de cero. Cada vez que hay un cambio político empezamos de cero. Y no puede ser. Yo creo que la gran deserción que existió siempre se debe a varios factores. Un factor que el alumno va con cierta expectativa y ve que pasan los días y esa expectativa no se cumple. Acá me autoculpo es un tema también docente, es un tema de inasistencia de los docentes, es un tema que de pronto yo trabajo todo el día y voy al curso nocturno y voy y no tengo docente por diversas razones. No es culpa achacable a todos los docentes, que no han nombrado a los docentes, que no se han creado docentes nuevos, de que no hay expectativa por el problema de que no hay egreso, sobre todo del área técnica, de que hoy por hoy el docente tiene que tomar muchas horas para poder tener un salario digno. Entonces, ¿qué pasa? Soy docente, vivo de la docencia, pero tengo que dar horas en la UTU, San Carlos, UTU Maldonado, Liceo San Carlos, colegios privados, para poder lograr un salario acorde a mis necesidades. ¿Y eso qué me permite? A retasear en el horario, a no dedicarme plenamente como debía ser, y eso todo repercute. Seguro. Si yo te cuento, te puedo contar una anécdota de los años 70. En los años 70 o 60, antes de la dictadura, los docentes, existía un escalafón docente igual que ahora. Es decir, los docentes entran en primer grado hasta 7º, es decir, cada 4 años va ascendiendo un grado. ¿Eso qué implica? Implica mayor salario, tener ciertas prioridades a la hora de elegir y todo lo demás. En la época antes de la dictadura existía el escalafón docente y el docente, cuando envejecía o tenía mayor grado, tenía la posibilidad de dar menos clases. A ver si me explico. Yo era un docente, empezaba en primer grado con 20 horas. Yo llegaba a tener el grado 7º y mi tope era 14 horas. Entonces tú te imaginas un docente con 14 horas de clase, la posibilidad que tenía de volcar, de estudiar, de dedicarse prácticamente al alumno. Hoy los docentes tienen 40 horas o más. Es decir,
La unidad docente hoy tiene 20, es decir, tú puedes tomar 20. Puedes tomar después 20 más, 40. Y llegado el caso, por excepcionalidad, es decir, que no hay docentes, puedes tomar hasta 60 horas. 60 horas reportan 10 horas de clase en 6 días en la semana. De lunes a sábado, 10 horas. Nadie tiene la posibilidad física de poder dar o atender a 10 grupos por día, más toda la planificación que tiene. Es decir, por algo las maestras toman de pronto, si pueden, 2 grupos, una de mañana y otro de tarde. Agrégale todo eso a la planificación, todo el trabajo administrativo que cada vez es mayor, cada vez es mayor. Entonces, todo eso repercute. Pero la principal causa del abandono del alumno es la falsa expectativa que se crea y no se la dan. Hay meses claves, por ejemplo, julio es clave, porque es el invierno, porque es en mitad de año, y lamentablemente yo tengo la experiencia de que comienzan 30 y terminan 7, 8. Hay otro tema también que es importante, para no ser todo negativo, de que a veces muchos alumnos aprenden algo mínimo y ya se vuelcan a la industria o a la construcción. Es decir, tienen necesidad de trabajar y ya, vamos a hablar como electricistas, aprenden a enhebrar 2 cables y salen a trabajar. Bueno, primero agradezco que se hayan acordado de mí, ya que hace muchos años que no estoy en UTU. Yo quiero mucho a UTU. Cuando tenía 14, 15 años tuve un problema de que quería hacer una carrera en Montevideo y por el problema de salud tuve que dejarla. Me encontraba totalmente desorientado. Comencé con preparatoria de arquitectura en el Liceo Nocturno de San Carlos. A su vez, compañero dijo, ¿por qué no vas a un curso de la UTU? Sí, a mí me gusta mucho carpintería. Fui a la UTU y ¿qué sucedía? Carpintería era de noche. Tenía que dejar de hacer preparatorio y el único curso que era de mañana era electricidad. Por lo tanto, me inscribí en electricidad y me entusiasmó. Tanto me entusiasmó que dejé el área de la arquitectura y me dediqué a electricidad. Y en ese momento me fui a Montevideo a hacerme un curso técnico, un curso de 4 años que lo hice en la central de Montevideo. Y fue mi vida, fue mi pasión y fui donde me realicé como persona. Es decir, que a la UTU le debo mucho. Aparte, posiblemente por ser más chico, se logra cierta comunidad entre los docentes y entre los alumnos que no se logra en institutos muy grandes. Y eso lo viví en San Carlos, que era una escuela relativamente pequeña. Si yo les digo que la Escuela Técnica Maldonado tiene más de 2.000 alumnos, ustedes se imaginan que es prácticamente una ciudad. Yo manejaba más de 300 docentes. Por lo tanto, eso que tiene San Carlos de ser una escuela compacta, una escuela que promete, una escuela que todo el mundo apoya, es porque la comunidad de San Carlos es muy especial también. Existe algo que siempre nos critican en esta zona, es que somos muy localistas. Es decir, los carolinos son muy localistas. En el fútbol, en el carnaval, en varias actividades defendemos a San Carlos. Y estemos en Punta del Este, en Montevideo, en donde sea.